que no podemos ser como aquellas películas, yo le decía a él para poder ilustrárselo, donde una epidemia y todo el mundo está tratando de ir al lugar donde está seguro. No sé si me doy a entender. Que muchas veces tenemos, ¿verdad?, esa mentalidad de que, bueno, vamos a protegernos porque hay una epidemia y mientras más seguros estamos, es mucho mejor. Y va un poquito de la mano por lo que él decía. Y le di el ejemplo de Jesús, que vino a la tierra bajo las circunstancias y las exigencias del Imperio Romano y una corrupción religiosa. Es decir, que si yo fuera a tumbarle, ¿verdad?, su teoría, el peor caso lo tuvo Jesús, donde él vino en medio de unas circunstancias de tinieblas, vamos a decirlo así. Jesús no esperó que las cosas se pusieran bien. Él vino a marcar la diferencia en un mundo con necesidad de salvación. Y como bien dice la palabra, ¿verdad?, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En Lucas 22, de 52 y 53, ya cuando Jesús, ¿verdad?, iba a ser entregado, dice: y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendiste las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El Creador en este momento se está entregando a la creación para que lo sacrificara. Y fue en medio, ¿verdad?, para poder demostrar lo que dije al principio, fue en medio de esta circunstancia que Jesucristo se entregó en medio de una humanidad que estaba caída. Podemos ver en la palabra de Dios cómo su pueblo era dirigido de alguna manera, ¿verdad?, o por un profeta, o por un juez, o por un rey. Y por dejar de buscarle y pecar contra él, se le eran quitados sus profetas, sus jueces y sus reyes. Su confianza normalmente era puesta en una persona, en el oficio de una persona o en un tipo de gobierno, en este caso la monarquía. Y en varias ocasiones lo podemos ver en la palabra, se le era quitado por poner su confianza en él. Por ejemplo, con los jueces, estaba un ciclo que normalmente duraba 7 años y sucedía lo siguiente: todo estaba bien en paz, ¿verdad? El pueblo de Dios dejaba de buscar a Dios. Dios permitía, ¿verdad?, que un pueblo enemigo viniera y lo oprimía, que por lo regular eran los amalecitas. El pueblo se humillaba y buscaba a Dios. Dios le enviaba un libertador y la paz era restaurada. Por eso es que hay mucha gente que no sale de una prueba para que estén cerca del Señor. Cuando todo está bien, cuando no hay dificultad, cuando no hay esa lucha constante, uno se recuerda, que era lo que explicaba el pastor los miércoles, que le pasó al Imperio Romano. Cuando se cansó de conquistar, comenzaron a disfrutar, ¿verdad?, y fue tumbado el Imperio Romano. Que, dicho sea de paso, se estaban perdiendo, hermano, lo que no viene los miércoles. Romano. Tremendo estudio acerca de la homosexualidad. Si puede venir, porque de hecho es un tema también que quiere arroparnos, pero no es así, y lo vamos a ver hoy. Hay una tendencia natural del ser humano a confiar en lo que ve. De hecho, y lo que maneja, me puede decir si es verdad o no. Cuando usted está manejando, ¿verdad?, y sube en una subida, ¿verdad?, para la redundancia, y usted frena en el semáforo, si usted ve que el palo de luz se mueve, hay problema. Porque usted tiene que estar, o todo intrínsecamente, yo lo voy a leer aquí, intrínsecamente está diseñado para confiar en algo. Lo voy a leer. Usted está intrínsecamente diseñado para ser apoyado en algo fijo, en algo inconmovible.
Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Jesús es la roca inconmovible, aquel que nunca cambia. Por eso es que cuando colocamos nuestra esperanza en una persona, todos nuestros sueños se vienen abajo, porque el ser humano suele ser inconstante y falla. Cuando nuestra paz depende de las circunstancias, cuando nuestra paz depende de las circunstancias, esta segunda, las circunstancias suele subir y bajar, porque así son las circunstancias. Entonces tu confianza va a subir y bajar, porque no está puesta en Jesús, por ejemplo. Las circunstancias van ¿a qué? O a subir o a bajar. Cuando nuestra paz, de hecho, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos malditos cuando confiamos en otro hombre, o mejor expresado, o aplatanado, cuando indicamos que nuestra salvación de cualquier situación pudiera estar en las manos del ser humano. ¿Por qué yo trato de explicar eso? Porque vivimos en un mundo que está caído y vamos a tomar la descripción, en este caso de Roma, para que usted vea cómo era la situación en aquel momento. La humanidad caída, afectada por el pecado, alcanza todos los rincones de este mundo y nos toca convivir con ella. Pero nosotros tenemos una clara asignación que debemos de ser luz, de afectar a esta humanidad, porque la luz está para ponerle encima, no debajo. Tenemos una asignación, tenemos herramientas, tenemos el Espíritu Santo, tenemos su poder, no para hacernos poderosos, sino para liberar y ser libres a otros. Podemos sentir, ¿verdad?, cómo Dios nos tocó en este tiempo de su Espíritu Santo y somos liberados, leemos su palabra, somos liberados, tenemos ánimo, tenemos fortaleza, pero no se queda ahí. Tú tienes que pasar al otro nivel y ser luz a otro, ser ánimo a otro, ayudar a otro, levantar a otro. Tenemos su poder no para hacernos poderosos, sino para liberar y servir a otros. Jesús no fue la excepción y nos dejó el mejor ejemplo. Dios mismo, encarnado en Jesús, nos enseña cómo debemos hacer. Y este fue el caso. Jesús en Roma. Y voy a leer, estaba investigando, y voy a leer cuál es la descripción de Roma social, ¿verdad?, en aquel tiempo. Y usted me va a decir si más o menos se parece a la de ahora. Roma, dominó por la fuerza, no por las ideas. Esto está en comillas, es decir, fue una persona que la citó, un sociólogo, un historiador. Conservaban sus costumbres, religiones, lenguas y culturas. Sus métodos de castigo muestran un descontento grande y reflejan una situación de privilegios para un sector porcentualmente pequeño que vino a crecer su fortuna y su poder. ¿Se le parece algo? No. Poseía libertad religiosa. La situación de Palestina del primer siglo era al menos difícil y complicada, llena de conflictos sociales, esto antes y después de la muerte de Jesús. Para los campesinos judíos, la dominación herodiana y romana generalmente significaba pesada tributación. Y más que esto, una seria amenaza para su existencia, ya que muchos fueron expulsados de su tierra. Una de las políticas de los emperadores para sustentar su gobierno era la práctica de la persecución a los adversarios y el exterminio del opositor, acusándolo de diversos actos contra la autoridad establecida por la fuerza, ¿verdad? Era un imperio esclavista. En Palestina la situación económica de la población durante el primer siglo era mala. Usted sabe que en este país la situación está de dos maneras al mismo tiempo, está dura o floja. ¿Te has escuchado eso? ¿Cómo está dura o floja? Pero no está tan mala, vamos a decirlo así, que de la dos maneras. Las personas humildes vivían en un estado de penuria e inestabilidad. El templo era el centro de poder político, económico y religioso. Lo que marca la situación del pueblo durante este periodo era la falta de rumbo. ¿Se recuerdan que ellos estaban esperando a un Mesías